Muy bien, el día de hoy vamos a ver la ley de Charles. La ley de Charles tiene dos variables, volumen y temperatura, y la presión se maneja constante, es decir, la presión va a ser siempre la misma. Y estas son las cuatro fórmulas de volumen y temperatura, y recuerden que el volumen se mide en litros y la temperatura en grados Kelvin. Bien, dicho eso, si yo tengo un recipiente cuyo volumen es de 2500 mililitros a una temperatura de 60 grados centígrados, ¿qué pasará con la temperatura si el volumen aumenta a 3 litros? Es decir, la incógnita es la temperatura. Entonces, vuelvo a repetir, si yo tengo un volumen, es decir, volumen inicial, a una temperatura de 60 grados centígrados, volumen inicial, temperatura inicial, ¿cuál será la temperatura? Temperatura 2, si el volumen aumenta a 3 litros. Por lo tanto, este será el volumen 2. Bien, algo que tenemos que recordar, que el volumen se mide en litros y la temperatura en grado Kelvin, en Kelvin, no se menciona grado. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es convertir el volumen a litros, es decir, de mililitros a litros se divide en 1000, 2500 mililitros representan 2.5 litros. Ahora, con la temperatura de grados centígrados a pasarla a Kelvin, se le van a sumar 273 para obtener la temperatura en Kelvin. Serían 273 más 60, 333 Kelvin. Vuelvo a repetir, no se coloca grado, solamente Kelvin. Bien, partiendo de la fórmula general de la ley de Charles, que dice que el volumen inicial es a la temperatura inicial como el volumen final es a la temperatura final, yo voy a despejar la temperatura final. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Temperatura final es igual, y fíjense, se multiplica cruzado, volumen final por temperatura inicial entre el volumen inicial. Reemplazando los datos, el volumen final era de 3 litros por la temperatura inicial, que eran 333 Kelvin. Recuerden que no se dice grado Kelvin, se dice Kelvin sencillamente, y todo eso se va a dividir en el volumen inicial, que era 2.5 litros. Litros con litros se elimina y simplemente hago la operación matemática, que serían 3 por 333 se va a dividir en 2.5 y como resultado voy a obtener la temperatura final. Vuelvo a repetir, 3 por 333 y se divide en el volumen inicial de 2.5 y me da un total de 399.6 Kelvin. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que a mayor volumen, mayor temperatura. Si yo aumento la temperatura, el volumen tiende a aumentar. Repasemos. Si yo tenía un volumen inicial de 2.5 con una temperatura inicial de 333, aumentó el volumen, por lo tanto la temperatura también tiene que aumentar. Esa es una clave para darse cuenta que el ejercicio está bien planteado y bien resuelto. Vuelvo a repetir, a mayor volumen, mayor temperatura. A menor volumen, menor temperatura.